Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy voy a responder otra pregunta de un oyente del podcast, de Ignacio Santamaría Astigarra. Y la pregunta me la hizo a través de LinkedIn. Aprovecho para deciros que si estáis en LinkedIn, buscad Carlos Sogor. Me añadís como conocido, o como amigo, o como contacto en LinkedIn. Estaré encantado de formar parte de vuestros contactos. Además, estoy creando ya la página del podcast en LinkedIn para que todos los que queráis podáis entrar, podáis hacer recomendaciones del podcast, podáis señalar cuál es el podcast que más os ha gustado, un episodio que os llame la atención, para canalizar además también a través de allí conversaciones y poder debatir sobre el podcast, ¿de acuerdo? Estoy creando esa página, tan pronto como la tenga os avisaré a través de este mismo podcast para que podáis entrar y dejar vuestros comentarios y contribuir. Al final esto de lo que se trata es lo que yo cuento aquí. Es mi punto de vista, es mi conocimiento, es mi perspectiva. Pero claro, mi perspectiva al final es una perspectiva circunstancial, basada en mi desarrollo, en mi conocimiento y en lo que a mí me ha pasado. Puede que a vosotros os hayan pasado cosas similares o puede que os hayan pasado cosas radicalmente distintas y cosas de las que yo hablo en este podcast os parecerán una tontería porque vosotros tenéis una experiencia distinta a la mía. Así pues, como digo, con este grupo que voy a crear en LinkedIn, con este grupo del podcast, lo que aspiro es a que todos podamos compartir ahí nuestros conocimientos. También, si así lo consideráis, pues otra de las opciones, que de hecho ya hay algún comentario de algún oyente que va por ahí, me contáis vuestras propias experiencias. De hecho, seguramente la semana que viene, el lunes o martes, hablaremos de un correo que me ha mandado uno de los oyentes en los que me explica pues toda su experiencia dentro de un call center y que creo que puede ser interesante para todos. Sin más, como digo, hoy voy a hablar de ostentación en vendedores. Ignacio Santamaría, como digo, a través de LinkedIn, me hacía la siguiente reflexión. Hola Carlos, llevo como vendedor más de 10 años. Recuerdo que durante una de mis formaciones hicieron hincapié en la importancia de no mostrar ostentación alguna delante de nuestros clientes. Relojes, trajes, coche de gama alta. Desde entonces, suelo tener discusiones con mis colegas de profesión acerca de este tema. Algunos sugieren que ante un cliente aparecer con un BMW o con un Omega o un Rolex en la mano podría molestarle, mientras que otros, entre los que me incluyo, creemos que esto no es cierto y que incluso podría reforzar nuestra imagen personal. Bueno, a muchos nos ha pasado. Yo, Ignacio, en esto me siento como tú. Es decir, cuando yo empecé a vender, eran muchos los que me decían que había que intentar siempre estar por debajo de tu cliente, siempre que no pareciera ni que eras más listo que él, ni que tenías más dinero, ni que las cosas te iban mejor, por así decirlo. ¿De acuerdo? Con el tiempo, algunas de mis perspectivas han cambiado con respecto a este tema y otras no. Sí que es cierto que yo diferencio mucho entre ostentación y alardeo. Es decir, si yo puedo permitirme y me gusta, pues yo qué sé, un reloj, pues yo qué sé, un reloj de una marca medianamente conocida y relativamente cara, o bien, pues yo qué sé, porque me lo han regalado como regalo familiar o como regalo de, yo qué sé, de lo que sea. Me han regalado un reloj o me han regalado una pluma o una estilográfica de estas Montblanc o cualquier cosa de estas. Lo que no voy a hacer va a ser alardear de ello. ¿De acuerdo? Lo que no voy a decir es, mira qué pedazo de reloj, mira qué pedazo de estilográfica, me lo he comprado con los objetivos de este mes, tal. Aquí pasa como todo. Cuando ves la película de Glengarry y Glen Ross, que de hecho tengo pendiente y no se me olvida hacer un especial sobre películas para vendedores, cuando ves la película de Glengarry y Glen Ross, pues una de las cosas que él hace, y además en Estados Unidos eso sí que se lleva, es
coger el reloj, sacarse un Rolex de oro, tirárselo a la cara a los vendedores y decir, mirad, este reloj me lo he comprado con lo que vosotros ganáis en un año y yo me lo he podido comprar el mes pasado porque yo en un mes gano lo mismo que vosotros en un año. ¿De acuerdo? Esto es alardear. Esto a mí no me gusta. De hecho, por el tipo de educación que hemos recibido normalmente en España, la educación católica, esto está bastante mal visto. Igual que hablar de dinero. En Sudamérica pasa 3/4 de lo mismo. Si estáis escuchando este podcast desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, México, Argentina, no es, la gente no se siente cómoda hablando de dinero y mucho menos, o sea, a la gente le sienta mal que que otros alardeen de su poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Son cosas que no nos gustan. Ya digo que esto viene de la religión católica. Al final, la religión católica, al contrario, por ejemplo, de la religión judía o la protestante, enriquecerte está mal visto. Y más si es a costa de tus congéneres. Es decir, si tú, porque te dedicas a vender, te estás enriqueciendo a costa de otras personas, pues eso no diría que es pecado, pero está muy mal visto por la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, de hecho la religión cristiana, la religión católica, no permitía la usura, no permitía el préstamo de dinero con intereses. Por ese motivo, los judíos estaban mal vistos y por eso estuvieron perseguidos por la Iglesia Católica durante muchísimo tiempo. Porque cuando te prestaban dinero no te lo dejaban, oye, necesito 1.000 euros, pues toma 1.000 euros y devuélvemelos cuando puedas. No, ellos te decían, toma 1.000 euros y cuando me los tengas que devolver, me tendrás que devolver 1.100 o 1.200, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el enriquecerse a costa de otras personas, la Iglesia Católica, las religiones como la católica lo ven muy mal. La católica en eso es bastante chapada a la antigua. Como digo, en Estados Unidos y normalmente en los países protestantes no es así. Ya en los países que tienen más tendencia judía incluso, como es el caso de Estados Unidos, algunas zonas de Estados Unidos, menor aún. Es decir, esto está a la orden del día, se puede hablar de lo que cobras tranquilamente. Pues este mes he ganado no sé cuántos y el mes pasado ganó no sé qué y me estoy forrando cada, yo qué sé, como dice aquel, cada año cambio de Ferrari. ¿De acuerdo? Como digo, eso aquí en España y en Sudamérica no está muy visto. Así pues, si te regalan una pluma, te regalan un reloj, o te lo compras, o te compras un coche de gama alta, yo no creo que debas ocultarlo. Es decir, veo un absurdo que tú, porque te gusta o porque te sientes seguro, te compres un coche de 30 o 40.000 dólares o euros, como quieras verlo, de 30.000 euros o de 30.000 dólares, y luego resulta que te tengas que comprar otro, un utilitario, no sea que cuando llegues a ver a un cliente vaya a mirarte mal porque vas en un BMW o vas en un Mercedes o vas en un Audi o vas en un Lexus. ¿De acuerdo? También es cierto que en función del puesto que tienes, se permiten, somos un poco más condescendientes con estas cosas. Es decir, no es lo mismo que en tu tarjeta ponga vendedor que en tu tarjeta ponga director comercial. Aunque luego a todos los efectos no seas director comercial, o por ejemplo, una cosa que sí veo más, es decir, en la diferencia entre vendedor y ejecutivo de cuentas. Pues ya si pone ejecutivo de cuentas, como que tiene un nivel más, ¿no? Como que ya se nos permite llevar corbata y traje y además tener un coche un poco mejor y llevar un Rolex o un Omega en la muñeca y escribir con un bolígrafo Montblanc o Cartier. Yo, como digo, esto no es una cosa que particularmente me importe, ¿de acuerdo? Nunca le he dado mucho sentido a esto. Además, a mí particularmente, como digo, no estoy ni a favor ni en contra. A mí no me molesta, pero porque tampoco le presto atención. Imagino que si alguien le presta atención, pues sí que le podría llegar a molestar. También te digo una cosa, Ignacio. El respeto, la marca personal, no se consiguen con algo tan superficial como un reloj o un coche o una pluma o un bolígrafo, ¿de acuerdo? Es decir,
Si tú eres profesional y trabajas bien, al final esto va a salir. Y yo conozco gente súper profesional que va a trabajar en manga de camisa o con jersey y con un reloj Casio de estos de plástico en la muñeca y escribe con un bolígrafo Bic y que al cabo de 3 veces que hayan ido a un cliente, el cliente está encantado porque sabe que son profesionales en lo suyo. Y conozco gente que llega alardeando de su coche, alardeando no, que llega en un coche magnífico y que llega con un reloj, con un traje de 600 euros y que el cliente lo primero que, claro, la primera impresión es, wow, este tío tiene que ser lo más de lo más porque va rodeado de pompa y de soberbia. Pero cuando lleva 10 minutos hablando con él, dice, oye, escucha, ¿de qué vas? ¿No? Yo esto lo asimilo muchas veces y en mis clases, y en mis clases suelo repetirlo, a el ir de traje o no ir de traje. Es decir, sí es cierto que la primera vez que visitas a alguien, cuando vas de traje, pues la impresión que te da como más formal, más serio. Ahora bien, eh, si tú te has ganado el derecho, da igual que vayas, como digo yo, en bermudas y chanclas. Hay gente que tiene la misma credibilidad. Es más, hay gente que llega, pues, y a primera vista, hay gente que es capaz de vencer hasta el arrebato de primera vista. O sea, son tan buenos vendedores. Yo eso lo he visto. Es decir, son tan buenos vendedores que han ido y se han sentado al lado con un vendedor con chaqueta, con corbata, bien vestido, con un buen reloj, tal. Y los otros iban con un pantalón sencillito, con su camisa desabrochada, tal. Pero nada diría que eran altos ejecutivos ni superjefes. Y se han sentado allí y de repente a los 5 minutos hablando solamente han interrumpido para decir una cosa y automáticamente el cliente dice, ostras, espera, es que el que sabe es este, es que eso que me acaba de decir es el argumento definitivo, vale, este es el que sabe. El otro viene muy bien decorado y tal, pero como digo yo, es superficial, no sabe de esto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, conozco grandísimos vendedores. También es cierto una cosa, salvo que estéis muy convencidos de ello y lo hayáis probado y poco a poco vayáis cambiando, tampoco recomiendo que os juguéis una primera imagen del cliente, ¿de acuerdo? Que el cliente, la primera impresión que tenga vuestra, os presentéis con chanclas y pantalón corto, ¿de acuerdo? Ahora bien, he llegado a ver gente en chanclas y pantalón corto que en menos de un minuto el cliente ha pasado de estar mirándolo con desprecio, como queriendo decir, ¿y este de qué va viniendo aquí con chanclas y con pantalón corto? A en un minuto el cliente estar totalmente rendido. Porque en un minuto esa persona le había hecho las 3 preguntas que le habían dado al cliente la imagen de que era el tío que más sabía de eso. Y precisamente el tío que el cliente necesitaba, la persona que el cliente necesitaba para sacar adelante su negocio o para resolver sus problemas. Al final piensa también que esto es como la objeción de precio. Es decir, si algún cliente se deja influenciar o si tú crees que algún cliente se va a dejar influenciar por algo tan superficial como un reloj o un coche o una pluma estilográfica, mañana vendrá alguien con un coche mejor, con un reloj mejor o con una pluma estilográfica mejor y tu cliente se sentirá atraído por él dejándote a ti de lado. Así pues, confiar en que esto sea tu marca personal, no lo veo una opción. Yo creo que la marca personal hay que trabajarla, hay que conseguir trabajarla mucho en base a soluciones, a ofrecer soluciones para el cliente. Y luego con respecto a la ostentación, pues bueno, yo creo que resumiendo un poco, si te sientes cómodo y sabes cómo gestionarlo como parte de tu marca personal, sin alardear de ello, pues hombre, siempre es positivo para la imagen ir bien vestido, llevar una camisa que siente bien, llevar un traje que siente bien, llevar un reloj que sea bonito, que no sea un reloj aparatoso, llevar un coche que transmita sensación de
seriedad, de confianza, incluso de que ser una persona preocupada por ciertas cosas. Pues yo siempre digo lo mismo. A lo mejor al mismo precio entre comprarme, no se va a dar el caso porque no me gusta, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor un Ferrari sería una muestra de ostentación, por así decirlo, o un Porsche, y sin embargo conseguir un Mercedes, un BMW, un Volvo del mismo precio da una sensación como más de elegancia, de robustez, de que vas buscando seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo, si te sientes cómodo, sabes cómo gestionarlo y además no alardeas de ello, puede ser positivo. Y luego, el lado contrario, es decir, nunca jamás, o sea, eso es la ostentación en vendedores. Y ahora os voy a hablar del caso contrario, pero además en una sola frase. Nunca jamás os dejéis influenciar por cualquier cosa que veáis en un cliente. Da igual que veáis un superreloj, que llegue a veros, habíais concertado una visita con él y el tío llega en el mejor coche del mundo. No dejéis que eso os influencie, porque os estaréis convirtiendo en superficiales y el cliente se dará cuenta. El cliente se da cuenta de si eres superficial y si te llaman esas cosas. Y sí creo, fíjate, Ignacio, ahí sí que te diría el caso contrario. Es decir, no creo que al cliente le preocupe, y más si estás hablando de clientes que tienen una empresa y tal. Otra cosa sería que estés atendiendo clientes personales, pues yo qué sé, que trabajes en una tienda de saldos y que vayas con un Rolex en la mano. Eso podría llamar la atención y podría impresionar al cliente, ¿no? Ahora, tú, como vendedor, nunca jamás te debes dejar influenciar por lo que veas en un cliente. Porque puede ser que el cliente te esté poniendo a prueba y puede ser que el cliente quiera saber si eres superficial o no. Y si eres superficial, probablemente no confíe en ti. Nada más, muchísimas gracias, Ignacio, por tu consulta. Recordaos a todos que podéis hacer vuestras consultas a través de la página vendedor.pro y que si me dejáis estrellitas en iTunes os lo agradeceré eternamente. Hasta mañana.